tardes, bienvenidos a esta edición número 183 de Tal Cual TV, mediando mayo, próximo ya cerca a esta hermosa fecha, ¿no? El 25 de mayo. Así es. Vamos a estar saliendo antes, seguramente. Sí, estamos saliendo antes, seguramente, recibiendo los primeros escarceos fuertes del clima. Comenzamos a sentir un poco de frío, un poco tarde tal vez, pero comenzamos a sentir frío. Y no es esto unos días de frío, esto ya es el frío que vino para quedarse como corresponde a esta época del año. Así es. Que sigue siendo la más linda, el otoño. Seguro. De todas maneras, tenemos para calentar el clima los hechos políticos que se dan en todos los niveles en el orden nacional y naturalmente que en el orden regional y local también. Para la jornada de hoy vamos a estar dialogando con el intendente de la localidad de Valle Hermoso. Allí hemos venido sustentando. Sin duda y por lejos, desde hace tiempo, la personalidad más requerida por los medios de prensa, esto seguro. Lo cual vamos a agradecer que hoy se haya podido hacer el tiempito para venir a hablar con Tal Cual TV. Así es, y luego vamos a cerrar con posicionamientos referidos a la autovía de montaña con el doctor Emilio Llosa. Emilio Llosa, ex coordinador de políticas públicas de salud en Carlos Paz. Así es. Que justamente a causa de estas cuestiones tuvo que renunciar, o ya se lo vamos a preguntar. Sí, decidió renunciar precisamente para que no se viera involucrado el municipio institucionalmente. Exactamente. Bueno, comenzamos entonces a dialogar con el intendente Julio Alba. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Bien, ¿me? ¿Cómo le va, intendente? Hace un par de programas que lo venimos toreando, que si va a venir, no va a venir. Como primera medida quiero agradecerles infinitamente, más allá de la amistad y el trabajo en común que nos une, la prudencia y la ética profesional que han demostrado en todo este tiempo con la problemática que es de público conocimiento de Valle, ¿no? Y que no ha sido generalizado ese tipo de tratamiento en otros medios. Bueno, se los agradezco infinitamente. Posiblemente de ahí que nosotros demandábamos su palabra, digamos. Bueno, acá sí, es cierto, ha habido muchísimos comentarios, muchas versiones de situaciones. Nosotros nos hemos atado a lo estrictamente oficial y conocido y que está documentado, ¿no es cierto? Así es, y trasladando precisamente lo que se conoce y la vía institucional va declarando, con los protagonistas o con la documental. Como siempre, y esto es habitual, cuando tomamos posicionamiento y debemos tomarlo en algún momento de opinión, lo hacemos una vez que tenemos todas las facetas instaladas sobre lo informativo y aclarando que es una opinión, ¿no? Correcto, y el televidente o el escucha conoce del tema, al menos de forma bastante acabada. Bueno, en esto, intendente, en esto justamente la parte donde uno se atrevió a opinar mínimamente con algo de información, era que estaba en problemas, Valle Hermoso, ¿no? Y si le parece bien, lo ordenemos. Inicialmente, este tema de un decreto relativo al nepotismo y luego una ordenanza. Inclusive decíamos, no hay conflicto de intereses, ¿qué es lo que prima? Bueno, finalmente la ordenanza fue la que tiene digamos, el peso legal. ¿Y cómo se ha acomodado? ¿Cuáles son las medidas que ha tomado en esta ordenanza que impide que ningún pariente de ningún tipo, lo cual también acá voy a opinar, me parece que en algunos aspectos es un poquito extrema, pero bueno, así está la ordenanza y así fue votada, que impide que familiares de funcionarios puedan integrar el gobierno. Hasta el se decía, disculpe, intendente, se decía que iba a tener que despedir a 21 funcionarios. Sí, hasta el quinto nivel, porque abarca. Rápidamente te quiero aclarar, lo del decreto surgió en una idea con el intendente de Los Cocos, ¿no es cierto?, que él lo había hecho unos días antes. Yo lo consideré lógico, o sea, pertenecemos a un ámbito, a un espacio político que es Cambiemos, entonces consideré lógico documentar el aval al decreto presidencial.
Yo en ese momento ignoraba totalmente la existencia o la pretensión de algunos concejales de la ordenanza. Después vino todo lo que vos acabas de resumir. En este momento, ¿cómo están las cosas? Asesoría letrada de la municipalidad hizo un exhaustivo estudio, ¿no es cierto?, técnico y legal de la ordenanza. Bueno, es una ordenanza que tiene muchísimas falencias, muchísimos oscuros, muchísimas dudas. Entonces se elevó al Consejo ese dictamen, llamémosle así, para tratar de unificar criterios. No hemos tenido respuesta en el Ejecutivo del Consejo con respecto a ese dictamen que nosotros les enviamos. Mientras tanto, se fue cumplimentando con el tema del nepotismo de acuerdo al decreto, o sea, hasta el segundo nivel, y sí, no, porque en la ordenanza todavía no está definido hasta dónde. ¿Podemos sintetizar, digamos, cuál es el argumento central del decreto o del dictamen para suponer, digamos, que esta ordenanza no tendría? Mira, yo el dictamen no me lo recuerdo de memoria porque es largo y complejo y técnico. Ojo, está a disposición de ustedes, no tienen más que pedirlo y está a disposición de ustedes. Bueno, eso desconocíamos, ¿eh? Si hubiese un dictamen cuestionando la ordenanza, eso... Cuestionándola y tratando de llegar a un acuerdo lógico y no tan sangriento, ¿no es cierto?, de dejar al Ejecutivo prácticamente atado porque es un pueblo chico, o sea, no tenemos demasiadas elecciones. Desmantelado, claro. Bueno, entonces el Ejecutivo empezó a cumplir con la diferencia está en los niveles de parentesco. Claro. El decreto presidencial y el decreto del intendente llega hasta el segundo nivel. La ordenanza llega hasta el quinto nivel, o sea que los tataranietos... Claro. Cosa que no tiene ningún sentido por donde lo miré, y menos práctico. ¿Y esto lo tendrá que resolver el Consejo o hay una instancia superior en cuanto a...? No sé, vamos, nosotros tenemos toda la intención de llegar a un punto en común de acuerdo, ¿no es cierto?, y que se resuelva en Vallehermoso. No pasar a otra instancia. Bueno, pero ahí yo, discúlpeme, pero veo un problema. Y el problema es el siguiente, relativo a la legislación que tenemos. Si la ordenanza no ha sido vetada, la ordenanza comienza... está autopromulgada. Claro, se autopromulga. Exacto. Es decir, más allá de la intencionalidad de acercarnos a las partes para tratar de buscarle racionalidad al proyecto, en definitiva la ordenanza está firme. Sí, la ordenanza está firme, está siendo cumplida, no en los plazos perentorios que la ordenanza pone, porque la práctica a ojos de cualquiera indica que no se puede hacer de esa manera, hay que hacerlo de forma paulatina, hay que formar gente, etcétera, etcétera. Y bueno, ya se fue un secretario, se desvincularon 3 o 4 directores, 2 empleados, creo que son 6 personas, ¿no es cierto? Perdón, ¿cómo 2 empleados? Y sí, porque un empleado era pareja conviviente con mi hija, por ejemplo, un muchacho que estaba becado en Seguridad Ciudadana. Por ponerte el ejemplo más... Sí, ¿pero con un cargo directivo? No, estaba becado. Estaba becado. ¿Y el otro también becado? Y el otro también becado, sí. Claro. Hijo del director de Seguridad Ciudadana. Ahora, si tuviese alguien en planta permanente, ¿qué sucedería? En planta permanente o cargo ganado por concurso, la ordenanza no rige. No rige. No rige. Bien. Bueno, así que estamos en ese punto de la ley, ¿no es cierto? De la ordenanza, perdón. Sí. Bueno, después sobrevinieron tormentas que hicieron un poco... no ponerla en el olvido ni mucho menos, pero frenar un poco la ejecución de la ordenanza para solucionar los otros problemas. Y bueno, interpreto que esta semana o la que viene se retomará ese diálogo. Bien, y cuando hablamos de diálogo y cuando hablamos de la ordenanza, cuanto a lo que vamos a hablar de la denuncia en su momento, el pedido de investigación que se ha realizado,
con los avales incluso de quienes pertenecen al entramado político, tenemos que admitir que hay una crisis política. Seguro. ¿Cómo estás solventando eso? Mira, voy a tratar de reducirte o resumirte, ¿no es cierto? Todo esto nace a raíz de una sola persona, que es la presidenta del Tribunal de Cuentas. Una persona sin ideales, una persona sin ética, una persona, yo te diría que sin moral, ¿no es cierto?, que se atribuyó una posición autocrática, ¿no es cierto? Entonces, filtró, desde el Tribunal de Cuentas, filtró esa carne podrida que llegó a los medios, esas carpetas, ¿no es cierto? Yo en ningún medio periodístico vi que ella o alguien que serio, algún funcionario de la municipalidad dijera: acá tenés la carpeta, yo me hago responsable, ¿no es cierto? Yo te estoy diciendo que si vos mañana me haces una lista de lo que necesitas para certificar lo que el intendente te está diciendo, el intendente está poniendo la cara y te está ofreciendo la documentación, ¿entendés? Esas carpetas cayeron entre gallos y medianoche, como cae siempre la carne podrida. Bueno, algunos se hicieron eco con diferencia. Esta señora ya viene armando todo esto desde hace mucho, en realidad. ¿Podemos nombrarla? Sí. María Magdalena Arujo. ¿No es cierto? Presidenta del Tribunal de Cuentas. Sí, señor. Hay un hecho que nos llama poderosamente la atención. Esta señora asumió siendo afiliada del PRO vía la estructura de Cambiemos. Sí. A los 2 o 3 días renunció al PRO, ¿no es cierto? O sea que desde los 2 o 3 días que nosotros asumimos, esta señora tiene su bloque unipersonal y el PRO nunca tomó. Bueno, ahí entramos en la famosa discusión de quién es el cargo, del partido o de la persona, ¿no? Esta señora hasta los 2 años tenía actitudes tibias, así de persecutas, de comportamientos como el que tiene el ladrón, cree que son todos de su misma condición, ¿no es cierto? Una cosa así. A los 2 años se cumplen los 2 años de mandato y se desbarranca todo. Se desbarranca todo llamativamente, se desbarranca todo, ¿no es cierto? Se sabía ya que eso tiene muchísimas facetas, se sabía ya la sentencia de Giordamingo, ¿no es cierto? Esta señora presenta lo que ustedes acaban de mencionar ante el fiscal Bertón, el pedido de investigación, llevando esas carpetas con carne podrida, ¿no es cierto? Pero antes hay una serie de pasos que el 8102 le obliga a cumplir, como por ejemplo observar un documento. Sí. Hasta los 2 años el sello de observado del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso estaba virgen, nunca lo observó. Ella se limitaba a pegar papelitos y a mandar notas, qué sé yo, que después las archivó y es parte de de lo que ella pretende como prueba. Nunca hubo un apego a la ley de observar, obligar al Ejecutivo a que de firmar en disidencia, emita un dictamen, un decreto, no me sale el nombre, un decreto de insistencia, que pase al Consejo. Todo ese trámite nunca existió, nunca, el sello nunca fue puesto, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo empezó a poner? Después de los 2 años y después que presentó el pedido de investigación en la Fiscalía. ¿Y qué deduce de intendente de qué puede haber pasado? Mira, yo dejo abierto a que cada uno deduzca lo que quiera. Evidentemente yo tengo mis deducciones, no las puedo probar, por lo tanto no las puedo hacer públicas, ¿no es cierto? Pero que es un hecho llamativo, se conoce lo de Giordamingo, son 2 años de gestión, donde el intendente pasa a ser un concejal.
Ahora entiendo la referencia. Teóricamente... Ya hay otros pequeños detalles, ¿no es cierto? Pero ¿se podría decir que es una actitud destituyente? Y vuelvo a repetirte, cada uno que lo defina como quiera. De todas maneras, Julio, me aparece un problema en el análisis. Veamos lo siguiente, es decir, más allá de la búsqueda que puede haber tenido Abrug en lo personal, me llama la atención el acompañamiento que tuvo de los otros sectores, tanto en el Consejo Deliberante cuanto en el Tribunal de Cuentas. Bueno, eso puso a Valle Hermoso en una situación muy difícil. En una situación muy difícil, creó en Cambiemos unas tempestades inimaginables, ¿no es cierto? Inimaginables. Se abonó el terreno para que aparecieran egoísmos que por ahí estaban un poco sujetos y aparecieron, ¿no es cierto? Como candidaturas a intendente, empezar a reclamar el no cumplimiento de la ley de transparencia, de información, cosa que todo estaba hecho, ¿no es cierto? Entonces creó un clima en Cambiemos muy, muy difícil, muy tormentoso, ¿no es cierto? Que, bueno, nos puso al borde de la ruptura. Al borde de la ruptura. Bueno, pero yo de los dichos del intendente, la primera deducción que tengo que tener, corríjame si no, es, ¿estaría involucrado el PRO? Teóricamente no, porque si me dice que esta dirigente dejó de pertenecer al PRO, no estaría actuando en nombre del partido. En el PRO había individualidades también y egoísmos, ¿entendés? Entonces, nadie se privó de nada. Frente a esa situación tan conflictiva, nadie se privó de nada. Anoche, precisamente, se reunió la mesa de Cambiemos y me hizo llegar a mí, porque yo no participo políticamente, porque no soy político, tengo mis referentes políticos en la mesa, ¿no es cierto? Que la mesa de Cambiemos avalaba, porque uno de los trofeos de guerra, por llamarlo de una manera, o una de las insistencias que más problemas creaba, era la persistencia o no del secretario de Hacienda. Sí, que me parece que es por ahí por donde ¿no pasa, ¿no? Bueno, entonces, anoche la mesa de Cambiemos me comunicó que apoyaba con algunas, si se quiere, pautas, ¿no es cierto?, de Contralor, etcétera, etcétera, apoyar que el secretario de Hacienda siga en gestión, ¿no es cierto? Por lo tanto, sigue en gestión con el apoyo político de Cambiemos. Y con el mismo apoyo, mi gran amiga de toda la vida, Norma Romo, que renunció como secretaria de gobierno, va a ser, el reemplazo de ella, las funciones de gobierno las va a cumplir conjuntamente con las de salud la doctora Paola Sánchez. Bueno, o sea, Norma Romo no vuelve. No, Norma ya renunció. Así que bueno, hoy tuvimos la primera reunión intendente y secretarios, realmente con otro ánimo, con otras metas y con otro formato de trabajo, evidentemente. Bueno, ahora vamos a reiterar algo. Es decir, tenemos un nuevo secretario de gobierno. Sí. ¿Y sería la doctora? La doctora Paola Sánchez, que en este momento es secretaria de salud, o sea, ella cubriría las dos. Va a cumplir la doble función. Exacto. ¿Y eso ahora, a partir de qué? ¿A partir de qué momento? Y mira, yo creo que si no es mañana pasado, tengo que firmar tenemos que hacer el decreto de aceptación de la renuncia de Norma y el del cumplimiento, el alta de Paola. Bien, ¿algún otro cambio en el gabinete? No. Intendente, la denuncia, digamos, entre varios aspectos, se radica justamente en gastos, que me parece que ahí el Tribunal de Cuentas está haciendo bien su trabajo. Observa que hay gastos, no solo excesivos, sino difícil de comprobar de parte del secretario de Hacienda. ¿Qué respuesta hay ante eso? Porque están avalando un secretario de Hacienda que está claramente cuestionado, ¿no? Vos mencionaste la palabra clave. El tribunal observa. El tribunal no observó. Nunca puso el sello de observado. Bien. Nunca puso el sello de observado, nunca
recién hoy entraron las primeras, los primeros documentos con el sello de observado que se refieren a contratos que quedaron fuera de tiempo precisamente por este mare magnum político que se había armado en Valle, ¿no es cierto? Nunca observaron nada. Nunca observaron absolutamente nada y nunca se siguió los pasos de la 8102. O sea, estos gastos que ahora están en una denuncia como irregulares previamente fueron aprobados. Evidentemente, ellos tienen la avisación previa. Ajá. ¿No es cierto? Ellos tienen la avisación, me refiero al tribunal, tiene la avisación previa. Ahora, bueno, ¿en qué se han y todo lo que se han basado esas famosas carpetas con carne podrida que repartieron entre gallos y medianoche y sin poner la cara, todo eso está a disposición de ustedes cuando lo pidan. Está bien. Las copias. Los fondos fijos, el FODEMEP, ¿no es cierto? Con el FODEMEP nos destrozaron. Claro, ahí están denunciando una faltante de 800. Primero, el FODEMEP es bianual. ¿No es cierto? O sea, es acumulable. Podemos tener... puedes rendirlo. Sí, señor. Es bianual. Al igual que el fondo de la soja. Segundo, en la deuda, en el monto ese que ellos ponen, hay una cancha de fútbol con movimiento de tierra, etcétera, 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 ¿no es cierto? Hecho en la escuela Capitán Juan de Ceballos, la escuela primera. Esa cancha no existe. No existe. Todo eso, Acosta creo que se llama el director de FODEMEP, nosotros nos tuvimos que hacer una nota de descargo diciendo que de eso nosotros no teníamos responsabilidad. Desde la fecha de Asunción en adelante teníamos responsabilidad y está todo... entonces se descontó eso y está todo en perfecto orden. Es decir, eso estaría rendido. Está rendido. O está en vía de construcción para rendirse. Claro. No, la cancha. No, digo lo que se está haciendo en la actualidad. Exacto. Con la terminal de ómnibus que también nos cuestiona la falta o la mala o la falta, porque a esta altura nosotros, la justicia, o sea, la fiscalía, nosotros hicimos la presentación espontánea, ¿no es cierto?, para ponernos a disposición tanto en lo personal como en lo documental. La Fiscalía no nos requirió nada, no nos dio participación en nada y no se comunicó con nosotros para nada. Todo lo que hizo, con una discreción admirable y que se debe agradecer, mandaron un comisario al Tribunal de Cuentas, no sé qué documentación llevaron del Tribunal de Cuentas y no supimos más. Lo único que se ha hecho hasta el momento. Lo único que nos pidió el fiscal Bertone es que eso estaba en secreto de sumario, nos enumeró que a él también le habían pedido medios de comunicación, entrevistas, opiniones, y que él por el secreto de sumario no las dio y nos pidió a nosotros que tomemos la misma actitud. Por eso es que el intendente y sus secretarios y directores no aparecían en los programas y en ningún medio comunista. ¿Y usted habló con el secretario cuestionado, Pérez? ¿Habló personalmente o usted le planteó, che, mirá, estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal? Porque acá el responsable es usted, ¿no? Evidentemente. Sí, yo lo hablé. Había cosas que creo que hasta en el dictamen de legal lo catalogan de improlijidades, nada más, ¿no es cierto? Pero en ningún momento... No ilícito. Hubo ilícito. Inclusive, vuelvo a repetirle, ahora él sigue en sus funciones trabajando con el aval de Cambiemos, con un nuevo formato, ¿no es cierto? Pero seguimos. Vamos al cierre de este primer bloque. En definitiva, tanto el problema de la ordenanza de nepotismo cuanto la presentación judicial han sido generadas por una cuestión política. Yo entiendo que sí. Bien, esa cuestión política aparentemente
ha reprimido. Ha quedado subsanada. En alguna medida. Y hoy están sentados para tratando de llevar la administración hacia adelante. Tal cual. Ese sería el resumen. Bien. Ahora vamos a la pausa, ya retornamos. Ecos de Punilla. Todos los miércoles en su kiosco amigo. Vení y después dedícate solo a disfrutar de tus celebraciones de bautismos, cumpleaños, casamientos, aniversarios o tus reuniones ampliadas de trabajo o negocios. Nosotros pensamos en el servicio integral que necesitas, que incluye sonido e iluminación. Te esperamos en Magenta Restaurante, Buenos Aires y Paraná, Huerta Grande, 0810-888-4837. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Cuando hablamos de Valle Hermoso, lo relacionamos por su paisaje serrano, el verde de su vegetación, sus ríos, cascadas y vertientes, sus construcciones, tradiciones y la calidez de su gente. Sin embargo, en estos últimos 2 años, hay cosas que se han hecho clásicas en nuestra localidad. Juntos, seguimos haciendo lo que hay que hacer por nuestra localidad. Bien, y claro, quedan tantos temas sueltos en Valle Hermoso. Nos prendimos en esta charla con el intendente. Pero para cerrar este tema anterior, entonces el fondo de Fodemec hay tiempo para liquidarlo. Teóricamente, o aparecen las obras, o aparecen la plata, o qué sea. El de la soja, el fondo de la soja. El fondo de la soja también es bianual. Fíjate hasta qué punto hemos hecho mal los deberes y la rendición, que nos falta gastar, no me acuerdo exactamente la cifra, de los años 16-17, y ya firmé y está aceptado el convenio 18-19. Ya le volverían a dar plata. Claro, que nos tienen que empezar a mandar dinero. O sea, si las cosas... Pero igualmente falta liquidarlo. Sí, pero la plata está todavía. Hemos pedido un cambio de finalidad. No sé qué fue ejecutado. Doctor Alba, también para cerrar otro tema, le están planteando al Consejo Deliberante que revea la ordenanza, que la discutan, que le afloje un poquito. ¿Ve alguna posibilidad que pueda pasar? Nosotros tenemos a través de ese... Que el tema sería que no sea hasta el 5º grado parental, sino hasta el 2º. Claro. Tercero, o sea, qué sé yo. Si el Consejo accede, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. O sea, es una cuestión de que el Consejo acceda a hacer esa corrección en el articulado de la ordenanza y ya está. Sí, porque en ese tema entra en discusión otra razón histórica en cuanto hacia el mantenimiento del ejercicio de la función del Ejecutivo, que es que el gabinete lo forma el intendente con personas de confianza. Seguro. Claro. Entonces esto también me parece que hay una discusión. Que para mí esta ordenanza, digamos, tendría que ser siempre referida al intendente. Por ahí si hay, no sé, 2 hermanos trabajando en lugares distintos y no con poder de decisión, me parece que habría que contemplarlo, ¿no? Exacto. Otro tema y bien cortito, porque también pasan cosas buenas en Valle Hermoso y queremos hablar de eso. El tema de la antena. Sí. Ahora la mudaron, pero también hay vecinos ahí que están pataleando. No se mudó nada. Hay una ordenanza del año pasado autorizando la colocación de antenas en un área de 300 metros. Al poco tiempo esa ordenanza el Consejo la corrigió
con exigencias técnicas para instalar una antena, no las distancias, ¿no es cierto? Entonces, en Valle Hermoso, cumpliendo con los requisitos técnicos, la aprobación medioambiental de la provincia y la aprobación medioambiental de la municipalidad, las empresas pueden poner antenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Movistar la va a poner en las ruinas del SIC, ¿no es cierto? Que es un predio municipal. Ajá. Y Claro la va a poner en esa propiedad privada frente a Mariano Mac, en la entrada, cumplimentando, y ya ayer llegó el mail, ¿no es cierto?, de que Medio Ambiente de la provincia aprueba la factibilidad de la colocación de la antena. Ante la municipalidad lo único que faltaba era eso. Ya están todos los requisitos. Bueno, está aprobado. Yo le aviso que ahí están los vecinos de ahí, de ese sector, están intranquilos. Claro, pero habrá que ir explicarles. Joaquín, se trata de una cosa. Esos vecinos pertenecen a una localidad que es Valle Hermoso. Y ellos tienen todo su derecho a estar en oposición. Sí. Pero las ordenanzas rigen para todo Valle Hermoso. Claro, está bien, claro. Bien, otro tema que me parece que ha sido puntual y realmente destacado en las últimas horas ha sido la intervención que tuvo el municipio a través del equipo interdisciplinario en la condena que se le ha dado a Norberto Jordamingo por abuso y corrupción de menores. Exacto. Eso es un sueño cumplido. Fue una tarea silenciosa que empezó, fue una de las primeras iniciativas que tuvimos nosotros con instancia y asesoramiento y capacitación de la CENAF Nación. Bueno, y fuimos practicando. El caso Jordamingo fue un caso donde lo que es hoy ese ámbito municipal no estaba formado, ¿no es cierto? Es muy interesante cómo se detectó todo, se trabajó en silencio como se debe haber trabajado. Eso obligó a que se muevan estructuras departamentales, estructuras provinciales, ¿no es cierto? Y bueno, por ordenanza en Valle Hermoso esa defensoría está creada, está funcionando, es referencia de la justicia, es referencia de de los medios de educación de la provincia, etcétera. Es un orgullo. El otro día, demostrando una ignorancia supina, un funcionario provincial dijo, pero todas las municipalidades deberían imitar y tener este área. La ley provincial obliga a que las municipalidades creen eso. Así es. ¿No es cierto? No es ninguna ciencia. Bueno, así que pero sin embargo, no sé si todas la tienen. No la tienen. Y ¿sabes lo que pasa? Tienen muchas aristas políticas. Claro. Es una enfermedad psicosocial gravísima, actual. Y como todo en este tema, enfrentarlo tiene riesgos políticos. ¿Entendés? Entonces, bueno, por ahí hacernos los sonsos es bueno, pero realmente usted es consciente, obviamente, de que si no hubiera sido por esta intervención del Estado, por este equipo interdisciplinario, esa mamá con esos niños que fueron abusados hubieran seguían en el abuso. Y totalmente seguían en el abuso porque en el departamento, al menos, las instituciones que debían ocuparse de eso brillaban por su ausencia. Sí, primero ni le creían. No. Estamos hablando... Te comento a título rapidito, sí. ¿Cómo se detecta el caso? Nosotros estábamos preparándonos y una chica que era agente de seguridad ciudadana estaba haciendo su routine y las madres la paran a esta chica que la conocían porque de todo el pueblo y le cuentan lo que les estaba pasando. La chica les dice si van a hacer la denuncia, yo las acompaño. Bueno, así se desencadenó el caso Jordamingo. Increíble, felicitaciones. Nos decía la abogada, la doctora Marita Colochini, que están detectando que puede haber más casos y van a intervenir de la misma manera. De la misma manera. Tuvimos que limitar desde el vamos a personas con domicilio en Valle Hermoso, porque no podíamos trabajar con el tema la falda y alrededor. Claro, limitarlo a Valle. A Valle, únicamente. Bien, nos vamos metiendo en el último tema porque se nos agota el tiempo.
ha sido el único o uno de los pocos intendentes que no ha apoyado el proyecto de la autovía de montaña. ¿Por qué? Porque tengo experiencia y el lomo cascoteado. Vallehermoso tiene la triste experiencia del Camino al Cuadrado, que se diferencia bien poco de lo que está ocurriendo con la autovía, ¿no es cierto? La diferencia yo la noto, y es muy subjetivo, en el peso de la gente que está en contra, ¿no es cierto? Yo personalmente no estoy en contra de la autovía, lo que la autovía significa para el corredor de Punilla, estoy en un todo de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en que quieran imponer un trazado cuando aparentemente son 6 los proyectos de la Universidad Nacional, y este es el peor de todos, ¿no es cierto? Según dicen los medios. Porque yo, como la mayoría de la gente, conozco el que dieron a conocer, los otros no los conozco. Seguro. ¿Será esto, piensan que por una cuestión económica, digamos? Mira, si yo tengo que guiarme por la experiencia, cuando nosotros nos reunieron, porque el Camino del Cuadrado tuvo los problemas que tuvo de derrumbe, etcétera, etcétera, ahí yo me desayuno de que el Camino del Cuadrado, eso se podía haber evitado haciendo un túnel o haciendo un viaducto volado, digamos, montado sobre pilote que no toque la sierra. ¿Cuáles fueron las palabras del funcionario que nos estaba diciendo que el camino se iba a cerrar, bla, bla, bla? Económicas. Claro, el túnel y esa autovía salían más cara que llevarse la montaña por delante. Otros costos. Doctor, ¿algo que no les hemos preguntado que quiera? No, al contrario. Muy bien. Reiterarles mi agradecimiento. Bueno, los agradecidos somos nosotros por su presencia. Y vamos a continuar con esto seguramente porque quedan algunas aristas por ver. Cuando ustedes gusten, a su disposición. Muy bien, vamos a la pausa. Ya retornamos. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. ¿Vos sabés cómo cuidarme? Cuando te duchás, lavás los platos, usás el lavarropas, te lavás las manos y dientes o tenés pérdidas de agua. ¿Vos sabés cómo cuidarme? Cooperativa de Agua de la Falda. Comprometidos con nuestro recurso más valioso. Hotel Spa Tres Pircas. Su concepto de hotelería de descanso, concebido con nivel internacional, en un marco único de belleza natural. Hotel Spa Tres Pircas. Reservas 0810-888-4837. Huerta Grande, Córdoba. Amelio Ortiz. Autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Bien, continuamos entonces, tercer y último bloque, y este me presenta tanta ansiedad como el anterior, Nicolás. Estamos con el doctor Emilio Llosa. Emilio Llosa es el ex coordinador de políticas públicas de salud de Carlos Paz. Recientemente renunció, decíamos, corregirnos si no es así, por en cierta manera oponerte al camino, a la nueva trazo, camino, autovía que se pretende construir en Punilla. Bueno, primero que nada, agradecido por la posibilidad de venir al programa. Y bueno, y ahí quiero corregirte un poquito el concepto. Me parece que no es que renuncié por mi oposición a la autovía, sino por algo mucho más estructural que tiene que ver con un paradigma de desarrollo que no comparto, que prioriza el hormigón al agua, básicamente, a la vida de toda la región. Y en ese sentido puedo respaldar, digamos, este posicionamiento, que no es una cuestión idealista simplemente de que me gustan los arbolitos y me gustan los pájaros, que también me gustan, sino que estamos pensando en desarrollo geoestratégico, digamos, para la Argentina, para la región. Estamos en las puertas de un mundo que ha cambiado, donde los recursos
como el agua son los recursos principales, digamos, por los cuales los países están en grandes conflictos. Nosotros, por suerte, tenemos recursos hídricos que desgraciadamente hemos descuidado. Sí, escasos y descuidados. Escasos. Sí. Tenemos un crecimiento explosivo en toda la región. También. Y el gobierno de la provincia de Córdoba decide utilizar 4.500 millones de pesos del erario público de todas las familias de Punilla y de Calamuchita en una obra absolutamente innecesaria desde el punto de vista de las prioridades. Y le explico por qué. Desde el punto de vista del desarrollo y del progreso. Esta obra, a ver, porque eso vamos esto es importante. Plantearle, claro, el panorama de que la gente piensa, quiere camino. Claro, es importante que las familias lo entiendan, ¿no? Pero después, claro, empezar a ver cuáles son los problemas que traería. Se lo hago, yo no estoy en contra de la autovía de montaña, estoy en contra de este paradigma de desarrollo que propone el gobierno de Córdoba, de la concentración de la riqueza que implica poner el erario público de los cordobeses, semejante cantidad de erario público de los cordobeses en una obra que prioriza, como vuelvo a repetir, 30 kilómetros de hormigón a las dos cuencas hídricas de toda la región de Punilla y de Calamuchita, de la cual no solo vive todas las familias, digamos, y la economía regional de todo Punilla y Calamuchita, con ello todas las municipalidades, sino también, es las cuencas de la cual toma agua Córdoba. Esas dos cuencas hídricas están contaminadas con un nivel de bacterias de heces humanas por encima ya de los niveles recreativos según la Organización Mundial de la Salud, y además el gobierno de Córdoba ha ocultado durante los últimos 20 años la existencia de una cianobacteria que está presente tanto en el dique San Roque como en el dique Los Molinos y que es productora de una toxina que se llama microcistina, que produce desde rash cutáneo hasta problemas en la piel, digamos, y problemas en las mucosas, hasta cáncer hepático y muerte. Entonces, termino con esto. Sí. Me parece que hablar de que uno está en contra de una autopista, no está en contra de una autopista. Uno está en contra de que lo bajo a nivel familiar, si se nos llueve la pieza de los chicos, sería para un padre bastante inoportuno dedicarse a comprar arte para el living. Pero ¿y por qué, digamos, el camino afectaría la cuenca ahí? No, Joaquín, lo que él está planteando es una cuestión de prioridad. Dice que lo que hay que invertir en el camino, primero hay que invertirlo en agua. Después vamos a hablar del camino. No podemos hablar de desarrollo turístico. Está bien, claro. A ver, ¿cuáles son los argumentos del gobierno? No, esta obra tan vehemente, digamos, estos 4.500 millones que estamos tan apurados en gastar. ¿Por qué? Porque van a apurar el turismo y además van a permitir que disminuya la accidentología. Yo trabajo en el Domingo Funes, el primer documental que hice hace 15 años atrás, se llamó Al Gran Pueblo Argentino Salud, sobre el vaciamiento del Hospital Domingo Funes por parte de los punteros políticos de Córdoba. Digamos, el vaciamiento absoluto. Búsquelo, googleelo, se llama Al Gran Pueblo Argentino Salud, fue mi primer documental, ganó un premio internacional de cine médico y en este momento los hospitales públicos de Punilla están vaciados. Eso lo sufrimos de recursos humanos. El tema de la salud en Punilla. Claro, pero entonces argumentar que va a disminuir, esta obra es para la salud, para disminuir la accidentología. Los hospitales no tienen ambulancias, los hospitales no tienen médicos, los hospitales no tienen pediatras. ¿De qué salud me están hablando? ¿De qué accidentología? Además, le agrego un dato importante de un técnico del otro día. Hay 120 días al año que a esa altura, 120 días al año que a esa altura de las sierras, hay niebla cerrada completamente. ¿De qué me están hablando? Es un tema. No es un detalle menor. Acá partamos del desconocimiento. Yo tengo entendido que va al nivel de la Ruta 38, no en altura, pero uno lo que ve, un dibujito en el diario, no conoce la topografía. No conoce que, por ejemplo, cuando se dice el apoyo de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Córdoba, yo soy recibido en Magíster en Salud Pública en la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba tiene su consejo directivo. Yo creo que el consejo directivo no apoyó la autovía de montaña. Aparentemente no lo apoya. Son profesionales de la universidad que es muy distinto. Profesionales de la Universidad de Córdoba que pueden tener su visión sobre el desarrollo, que pueden tener sus intereses, etcétera, etcétera. Pero decir que la Universidad de Córdoba apoya esto es mentira. Es una lisa y llana mentira. Ahora, lo que yo quiero comunicar como sanitarista y a cualquier papá y mamá de la cuenca, no solo de Punilla, sino de Calamuchita, es: el agua nuestra está contaminada con una cianobacteria que es producto de la hipereutrofización del lago, es decir, la cantidad de heces humanas que caen al embalse, nuestros recursos hídricos. ¿A usted le parece que tenemos que invertir antes que en agua y en saneamiento? O sea, cloacas para toda la región, mitigación, etcétera? ¿Una autovía?
Me parece una locura. Además, la autovía va a anular y a cortar no solo el bosque nativo más prístino que tiene Córdoba, por lo cual vienen a visitarnos los turistas, no porque tenemos autovía, sino también va a pasar por arriba de la mina de uranio Rodolfo. Entonces, todos los cursos de agua, las pequeñas, hay un montón de localidades, de emprendimientos turísticos, de emprendimientos inmobiliarios, etcétera, que se nutren de esas vertientes. El Hospital Santa María se nutre de una vertiente que baja de ahí. Van a ser contaminadas con ese material radioactivo. O sea, es una locura que va a quedar en los anales de la historia de Córdoba. Yo por eso digo, y la verdad que no quise involucrar al intendente Carlos Paz en mis palabras, lo quise resumir en cordobés con esta frase: si se nos pudre la postal de Punilla, como dice el gobernador, si se nos pudre la postal de Punilla, se nos acaba para siempre el verano. Claro, ¿no? Eso es básico. Sí, que este problema del agua, de la contaminación de los lagos, lo vivimos en La Falda, lo tiene el problema la Cumbre, ni hablar, está sin agua la Cumbre, perforando ahora para el agua de consumo humano, pero ya no tiene sus embalses. Ahora, claro, esta prioridad, ¿por qué crees, doctor, que se hace esta ruta y no le... Bueno, acá en el centro de Valle Punilla ahora hay un plan que en este lapso de los 2 años se va a hacer el 100% de las cloacas, ¿no? Sí, al menos está planteado. Sí, se están haciendo... Con un acuerdo a nivel nacional y hay que ver cuándo se comienza. Pero pregunto algo básico, para que la familia lo entienda, la familia de Punilla y de la muchacha. Yo soy médico. Sí. Viene una mujer, por ejemplo, con una gangrena en la pierna secundaria de diabetes, ¿no? La mando a hacerse una cirugía de nariz para que consiga un novio. Claro. Digamos, es una cuestión básica. Está claro. ¿Y por qué crees que el gobierno no escucha? Sería lindo, la verdad. Yo me llama mucho la atención. Yo lo conozco personalmente al secretario de Ambiente, lo conozco personalmente al ministro López, lo conozco personalmente al ministro de Salud, he estado con él en muchas oportunidades. Me llama la atención, primero que nada, que el intendente de Córdoba no esté a los gritos acá, diciendo, che, se me está pudriendo el tanque de agua, ¿no? O sea, y está buscando un puesto nosotros político. Acá siempre decimos mucho la atención. Se van a hacer las obras de saneamiento de la cuenca cuando los cordobeses de capital se queden sin agua. Son su tanque de agua, primero que nada, ¿no? Y llamativamente, esta gente se dedica a buscar puestos políticos. Es una cosa interesantísima, ¿no? Desde el punto de vista antropológico. O sea, nos estamos quedando sin recursos hídricos y esta gente le llama desarrollo a meter hormigón. Y le voy a responder por qué me parece que van tan rápido con esta obra. Bueno, sería interesante averiguar cómo se remueve la montaña y cómo se mide la remoción de áridos de la montaña. ¿Cuál es la presunción? La presunción de esto es que hay un interés económico gigantesco detrás de esta obra. Es básico, es obvio de que hay un interés gigantesco. El saneamiento completo del lago sale 700 millones de pesos. 190 millones de pesos está pidiendo Carlos Paz Lenosa. Y estos tipos gastan, porque realmente es estos tipos, o sea, estos tipos que hemos elegido nosotros, nuestras familias de Punilla y de Calamuchita y los cordobeses, gastan 4.500 millones de pesos en 30 kilómetros de hormigón. Esa es su prioridad. Si yo fuera padre de familia y en serio se me llueve la pieza de los chicos y compro arte para el living... No receta ningún análisis. El gobierno te dice, bueno, pero este es un problema, el gobierno tiene distintas áreas, esto es vial... Donde uno pone la plata, vuelvo a repetirla para que la familia lo entienda, donde uno pone la plata ahí tiene sus intereses. Si yo compro libros para los chicos, me interesa la educación de mis hijos, y si le compro zapatos para que vayan a la escuela, me interesa la educación de mis hijos. Si yo le dejo a mi chico que no tengan libros y me compro un televisor de plasma, quiere decir que me interesa más ver partidos de fútbol que la educación de mis hijos. Es muy simple. Entonces, donde uno pone la plata, ahí está el interés político. El gobierno de la provincia de Córdoba está poniendo plata en hormigón, no en agua. Está poniendo plata en hormigón, en negocios para unos pocos, no en desarrollo de la región. Entonces, familia de Punilla, pensemos que vamos a tener que refundar la democracia. Pensemos que vamos a tener que volver a involucrarnos en política, los vecinos comunes, porque la política se ha llenado de ratas. Y eso es importante aclararlo, es importante, aunque suene muy difícil, aunque suene muy duro, es importante aclarar que vamos a tener que salir los vecinos comunes a pelear los espacios
derechos públicos porque hemos dejado vacío de honestidad, vacío de contenido político, los espacios de gobierno donde nosotros luego nos quejamos de gente que hace lo que hace. Coincido plenamente en la... Es otra la discusión. Sí, en la necesidad. Sí, no, de todas maneras yo coincido en la necesidad de la participación de los ciudadanos volcados netamente a la acción política, en virtud de que si observamos al menos las esperanzas que teníamos en la recuperación de la democracia en la actualidad, vemos que cada vez retrocedemos más en el sostén no tan solo de los derechos ciudadanos, sino también en la calidad de aquellos que conducen la cosa política. Y en ese orden, en principio, me parece que hay que reconocer el hecho concreto de haber renunciado para no afectar institucionalmente al municipio, lo cual plantea, por otra parte, un concepto netamente político, que hace probablemente, y lo sostenía en la dimisión, que el futuro es la política por la vida. Y en ese ámbito tengo que preguntarte necesariamente, porque sé que no se avanza si no se tiene una concepción ideológica y filosófica por detrás, y creo que la tenés, me parece que vas a buscar un camino político. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuál es tu intención detrás de todo esto? Yo volví a la Argentina, me tuve que ir en el 2000, yo me recibí en el 2002, me tuve que ir a trabajar a España de mozo, ya con el título. Luego ahí revalidé el título en España, tengo el título europeo. Decidí volver a la Argentina para construir un país mejor, para construir un país mejor para mis hijos, para tenerlos a mis hijos acá. Tengo 3 hijos. Vengo haciendo política desde que volví. Venía a construir política. Vengo haciendo política desde que volví. Si me busco, soy el fundador de la Fundación Deuda Interna. He trabajado junto a los pueblos indígenas de Argentina, tratando de visibilizar sus derechos durante muchos años. He trabajado en medio ambiente, en salud, he hecho documentales. Vengo denunciando las situaciones de cuestiones sanitarias en la provincia de Córdoba hace muchos años, por lo cual me he ganado muchos enemigos. Fui asesor de la Comisión de Salud de la Legislatura de Córdoba. Fui miembro, digamos, de la gente que estuvo construyendo la Ley de Salud Mental de la provincia. Me conocen muy bien en la provincia. Vengo haciendo política hace muchos años y desde este momento en más he hecho política no partidaria. En este momento en más creo necesario y creo prudente y creo urgente que podamos entre los vecinos consolidar una apuesta, digamos, ya partidaria desde los vecinos en una nueva manera de hacer política en Argentina, y en este sentido aliento a los vecinos de todo Punilla para que se organicen, para que se dejen de quejar, para que dejen de señalar a los señores que están haciendo esto y nos pongamos los pantalones largos para poder realmente asumir el futuro de nuestra nación y de nuestro pueblo. En ese sentido, voy a trabajar para hacer una opción política en Carlos Paz. ¿Cómo se denominaría? Bueno, eso va a ser una sorpresa. Es decir, estamos en el camino, listo. Sí, vengo hace muchos años en ese camino. Bien, ¿y ya para esta instancia de 2019? Sí, claro. Está bien. ¿Y cómo te va a enfrentar con Avilés? No, es que no me interesa enfrentarme con nadie. Han compartido un espacio, me parece importante. No me interesa enfrentarme con nadie. La verdad que sí, yo creo que profundamente que la nueva política no tiene que ver con enfrentamientos, tiene que ver con construcciones de ideas, tiene que ver con convicciones y realmente con proyectos, no de eslóganes. Ahora hemos estado votando en los últimos 50 años eslóganes y en los últimos pocos años ya casi prácticamente votamos un cartel pintado con Photoshop, y esto es realmente vergonzoso, es el vaciamiento de la democracia. Creo que tenemos el desafío por delante de no querer ganar, sino de construir nueva democracia. Abierto el juego de la alianza al menos. Sí, como posición me parece clarísima, ¿no? Así es. Tal vez una discusión de nunca terminar, ¿no? Porque volviendo al tema que apuntábamos, que era la autovía, tener el saneamiento de la cuenca, y cuando diga, che, hay que invertir 1.000 millones acá, seguro va a aparecer otra prioridad. Va a decir, no, mira, tenemos 15.000 familias en la pobreza extrema en esta zona, entonces complicado, ¿no?
Está bien, el planteo me parece Creo que la discusión que se viene en política es el paradigma de desarrollo, eso no le quepa la menor duda. Claro, sí, no le quepa la menor duda. Los países europeos que nosotros tanto miramos, tanto admiramos, están en una crisis enorme. Nuestro país está al borde de la quiebra nuevamente y nuestra provincia está sumamente empobrecida, hay muchas familias sin trabajo y nosotros concentramos en algunos amigos del poder 4.500 millones de pesos del erario público en 30 kilómetros de hormigón. Me parece una vergüenza. Está bien, porque hay alguien que seguramente del otro lado del televisor debe estar tomando parte de tus conceptos. Y has sostenido en todas oportunidades a algunos amigos del poder. Estos amigos del poder, y tengo que pensarlo, si van a hacer un buen negocio, deben ser algunos propietarios de las tierras y otros deben tener la empresa. De esto es lo que estás hablando. Yo creo que básicamente la gente también, digamos, muchas veces se ha subestimado el pueblo argentino, ¿no? De diagnósticos, somos expertos, somos diagnosticólogos de la realidad. Lo que nos falta, y yo como médico lo practico mucho, es el tratamiento. Si viene un paciente y lo diagnostico cada vez mejor, pero no le doy un tratamiento, y me va a decir, doctor, me voy a otro lado, digamos. Claro. Entonces los argentinos somos diagnosticólogos, ahora creo que nos toca pasar al tratamiento. Y cuando hablo de los argentinos, hablo de los vecinos argentinos, de la maestra, del estudiante, del trabajador, etcétera, etcétera. Tenemos que dejar de diagnosticar y dar el paso siguiente. Es decir, ¿tenemos el diagnóstico hecho? ¿Ese es el diagnóstico? Pues bien, veamos cómo lo superamos y cuál es el tratamiento. ¿Cuál es la solución y cuánto protagonismo tengo en ella? Bueno, pero acá no vamos a tener tiempo y aparte cambia totalmente el ángulo de la discusión. Pero ni lo dudes que si a un vecino cualquiera de Punilla le plantea este tema, te dice, no, sí, yo quiero el camino, pero lo quiero, a no ser aquel que vive algún problema directo, inmediato. Todos sabemos lo grave que es a través del tiempo, pero de una intoxicación o de la falta de agua, etcétera, etcétera, te va a decir, no, hay que hacer el camino. Bueno, yo lo desafío que hagan un referéndum. Que hagan un referéndum en Punilla y en Calamuchita, a ver si queremos cemento o queremos agua. No, es muy fácil. No, está clarísimo. Es muy fácil, hay que hacer un referéndum. No, bueno, hay que animarse al Córdoba entre todos, ¿no? Hay que animarse a los eslogans que podremos. Si decimos Córdoba entre todos, pues entonces que sea entre todos, no entre pocos. Si decimos cambiemos, no hagamos siempre lo mismo. Ese es el gran desafío de la Argentina, ¿no? Sí, totalmente, sí. Ese es el gran desafío de la Argentina. Emilio Llosa, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Bien, y nosotros estamos concluyendo. Sí, ha sido un programa hermoso, esperamos que lo haya disfrutado. Mientras tanto, nos vemos obviamente la semana que viene. Muchas gracias.